tomamos partido por ti. 8:56 de la mañana, Pedro del Pozo, director de inversiones financieras de Mutualidad de la Abogacía. Bienvenido, buenos días, Pedro. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo veis la fotografía? ¿Cómo veis este movimiento de crisis bancaria? Primer golpe, parece que ya recuperado, pero claro, con 186 bancos medianos pequeños en Estados Unidos, en una situación complicada. ¿Y cómo veis el entorno que venimos contando desde hace un par de semanas y otra vez también esta semana con informes de la banca norteamericana que dice que los locales comerciales pueden estar a punto de mandar otra vez una imagen de explosión dentro de los balances de los bancos? Sí, bueno, la verdad que de momento lo que estamos viviendo es pues un momento de extrema incertidumbre o de mucha incertidumbre con respecto a la banca. Le estamos llamando crisis bancaria. Yo creo que más que una crisis bancaria lo que estamos viendo es una pérdida de confianza a raíz de unos episodios que tienen que ver fundamentalmente con mala gestión bancaria, en un contexto, además, eso sí que es cierto, complicado desde el punto de vista macroeconómico. Un contexto que se caracterizado por una inflación muy alta y sobre todo por unos tipos de interés no solo altos, sino que vienen de muy abajo y han subido muy rápido. Eso crea una serie de inestabilidades, ha creado una serie de inestabilidades donde determinados bancos, vamos, se le puede decir que lo están pasando un poco peor que mal, ¿no? Bancos fundamentalmente pues que tenían balances no del todo saneados o algún problema incluso de propia gestión. Es decir, que de momento lo que estamos viendo es un shock sobre el mercado, sobre la valoración de bonos y sobre todo de acciones sobre el sector financiero. Hay que decir que el sector financiero, la bolsa en general, pero el sector financiero en particular, llevaba desde comienzos de finales del año pasado, pero sobre todo desde comienzos de este año, pues una trayectoria francamente positiva. De hecho, se puede decir incluso que tenía pues algo parecido a una burbuja. En ese sentido habrá que esperar las próximas semanas para ver exactamente, para calibrar exactamente el alcance de la situación en este sector en concreto, que aunque se hacen comparaciones con lo que ocurrió hace años en la crisis de 2008, realmente es muy distinta la situación. El balance de los bancos es radicalmente distinto y desde luego la actuación de los bancos centrales no tiene nada que ver. Hace 15 años no había ningún mecanismo implementado ni de lejos como el que se ha implementado, por ejemplo, tanto para Credit Suisse como en el caso de SVB en Estados Unidos. En ese entorno, entonces, vosotros descartáis que el movimiento de entrada a un entorno parecido al 2009 ahora mismo todavía está lejos. Sí. Es decir, nosotros ahora mismo no vemos un escenario como el de 2009, tan catastrófico, en el sentido de que hay, digamos, en estos 15 años es mucho lo que se ha hecho, mucho desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista del cumplimiento. Otra cosa es que haya un pánico en el mercado o un shock en el mercado, lo cual es perfectamente justificable. Es perfectamente justificable tanto por las valoraciones que comentábamos antes, desde el punto de vista bancario, desde el punto de vista de lo que es el sector financiero, como desde la situación macroeconómica, que es francamente compleja. En ese sentido, hemos descubierto en estos días que los tipos de interés al alza, que en principio veíamos como algo muy positivo, y de hecho es positivo para la banca en términos de su negocio, pues es verdad que puede originar determinadas distorsiones en cuanto a la valoración de sus balances, en cuanto a la restricción del crédito, que puede llevarnos a una situación, pues digamos, compleja de mercados, muy compleja y muy incierta de mercados como el actual. No está de más decir que esta situación compleja, esta restricción de crédito que podemos ver en la banca, que seguramente veremos en la banca, puede ser un aliado muy bueno de los bancos centrales en su lucha contra la contención de la inflación, fundamentalmente por una restricción del crédito que permita o que haga que la economía no se desarrolle de una manera tan importante, o dicho de manera más clara, que veamos, digamos, una contracción o cierta contracción económica, ¿no? En ese sentido, pues estamos dirimiendo cuál es el alcance de esta crisis que esperemos que se solucione relativamente pronto. ¿Más subidas, Pedro, de tipo de interés? ¿Crees que ha llegado el momento de pausa? ¿Tiene la Fed camino para hacer más subidas de tipos y también el Banco Central Europeo? ¿O ahora ya el data de verdad va a marcar el camino de subida de tipos? Absolutamente el data. Yo creo que los bancos centrales, nadie contábamos con que iba a surgir, digamos, esta crisis bancaria, como las llamaba antes, en este momento del camino. Las últimas subidas de los bancos centrales están perfectamente justificadas. En el caso del Banco Central Europeo, llevaba diciendo que iba a subir 50 puntos básicos desde antes de Navidad
En el caso de la Reserva Federal, al final, pues a pesar de las turbulencias de los últimos días, pues han decidido subir 25 puntos básicos porque, no lo olvidemos, la inflación sigue siendo el principal problema macroeconómico y es una variable que hay que contener. Dicho eso, es verdad que esta tormenta que estamos viviendo, como decíamos antes, puede ayudar a que la inflación se contenga y, por lo tanto, el último mensaje, tanto del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal, es que sí, la inflación va a seguir siendo el asunto a batir, pero que hay que ir paso a paso. Y, de hecho, tanto en ambos lados del Atlántico, ninguno de los bancos centrales ha querido hacer una proyección de cómo van a subir los tipos en el futuro. Tanto es así que ya se especula que tal vez este 5% nominal que tienen los tipos de interés en el caso de Estados Unidos, pues quién puede decir que no sea el pico del final del camino, dependiendo de cómo vayan evolucionando el resto de variables macro como comentabas. Es decir, hay que ir paso a paso. En el caso del Banco Central Europeo, seguramente veremos alguna subida adicional. El camino todavía está lejos. La inflación, y concretamente la inflación subyacente, sigue alta. Pues habrá que ir viendo, pero desde luego lo que sí parece un poco más claro es que el final del camino, tanto en términos de subida de tipos como probablemente en picos de inflación, ya lo hemos visto. Cayendo, desplomándose también en el torno del 1,7, términos que no se veían desde antes de 1960, os marca en la fotografía, en la visión, Pedro, que la recesión es inevitable? ¿O pensáis que, como decía el otro día Jerome Powell, todavía el soft landing tiene opción, incluso viendo una masa monetaria desplomada al nivel que vimos en la jornada de ayer? Sí, la verdad que la Reserva Federal en ese sentido ha sido muy transparente desde el año pasado, incluso un poco antes. Ya decía que luchar contra la inflación sin pasar por una recesión es muy complicado, con una inflación muy alta. En ese sentido parece que vuelve un poco esa racionalidad de decir, pues probablemente tenemos que meter a las economías en una fuerte contracción económica, este es el eufemismo de decir recesión, ¿no?, para poder contener la inflación. Todo esto es lo que se está ajustando ahora mismo en el mercado. Es decir, estamos viendo mucha volatilidad, tanto en la renta fija, desde luego, pero también en la renta variable que empieza a asumir que el escenario macroeconómico sí ha cambiado, pero tal vez no lo suficiente, un poco a peor, ¿no? Es decir, que probablemente tengamos que ver datos macroeconómicos un poquito más negativos. Yo creo que en ese sentido los bancos centrales, sobre todo la Reserva Federal, tiene claro que en la lucha contra la inflación el crecimiento no va a ser un impedimento. Dicho eso, es verdad que aunque no sea el escenario central ahora mismo, es verdad que un aterrizaje sobre la economía es posible. Si vemos a la inflación contenerse de manera razonablemente rápida y no vemos necesarios, como comentabas antes, nuevas subidas de tipos de interés, pues quién puede decir que no tengamos un aterrizaje, digamos, algo más suave. Pero habrá que ir viendo dato a dato y, desde luego, si la inflación sigue persistente y hay nuevas subidas de tipos que ahora mismo el mercado no termina de contemplar, sobre todo la renta fija, pues probablemente veamos más impacto sobre el mercado, tanto en renta fija como en renta variable. Muchísimas gracias, Pedro del Pozo, director de Inversiones Financieras de Mutualidad de la Abogacía. Buen día y buen negocio y buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias y buen fin de semana. 9:05 de la mañana.